Entonces, el título ahí dice hidrólisis del agua. La hidrólisis del agua es algo reconocido, pero que conviene siempre reforzar y aclarar. El agua, veamos, se trancó esto acá, ahora sí. Ahí tenemos agua. Ese es el agua que conocemos. Bueno, la hidrólisis del agua, la idea es disociarla. Igual como partimos haciendo, vamos a entender que el agua está en estado líquido y la vamos a llevar a sistema acuoso. Vamos a hacer la disociación corta. En este caso es poner protón más que está en el sistema acuoso, más, y debiese ser OH. OH menos sistema acuoso. Ahí tendríamos disociada el agua. Esta disociación de agua se conoce como la autoionización del agua y que se puede explicar a través del mecanismo, el esquema de Bronsted y se me olvidó de Lowry, de ellos dos. Ahí estaría explicado en donde podemos trabajar con que, por ejemplo, los pares conjugados ácido-base serían agua, H2O, y el OH sería la base conjugada. O bien tomar el hidróneo, que sería el ácido, y el H2O sería la base. Pero eso es parte de lo que vimos en la sesión anterior. Lo que nos interesa acá de fondo es nuevamente reforzar el concepto de la constante equilibrio, pero ahora como se trata del agua, le vamos a poner K sub water. ¿Por qué K sub water y por qué K sub W? Porque si le pongo K sub A, se puede confundir con la constante asociada a los ácidos, y por eso se quedó pegado con K sub W. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no trabajamos con la A que es Spanish? ¿Sí? Porque la A ya tiene una ubicación que corresponde a la constante de acidez, constante de los ácidos, K sub A, y vamos a tener también una K sub B para las bases. Entonces, como ya tiene calado eso, el del agua quedó como bautizado como K sub W, K sub water. Bueno, ese K sub W, ¿cómo se calcula? Igual como lo hemos hecho en todo el resto de las otras clases, sería la concentración de protones por la concentración de hidróxido, dividido por la concentración del agua líquida. Y ahí ya tenemos un conflicto porque, fíjense, ahí podemos darnos cuenta que esto está en fase acuosa, esto está en fase acuosa y esto está en fase líquida. Significa entonces que este es absorbido por la propiedad del K sub W y nos queda solamente el K sub W en función exclusiva de las concentraciones. Concentración de protones por concentración de hidróxidos. Ahí estaría. Y no hay más. Entonces, con eso, experimentalmente, se ha encontrado que la concentración de protones es igual a 1 por 10 elevado a menos 7. Ese es un menos 7. Y la concentración de OH, exactamente la misma, el equilibrio estamos hablando, 1 por 10 a la menos 7. Entonces, si yo hago el producto de iónico, el producto iónico de estas concentraciones, me va a dar que el K sub W va a ser 1 por 10 elevado a menos 14. Ese vendría siendo el K sub W, que sería la concentración de protones por la concentración de OH, va a ser igual a 1 por 10 elevado a menos 14. De esta manera, es bastante buena la noticia porque como ese K sub W ya sé que es un valor constante, es por eso se llama constante, este es un valor tal como la constante de los gases ideales 0,082, que es un dato, es constante. Aquí esta constante es
1 por 10 elevado a menos 14. Eso significa entonces que si en algún minuto tengo, por ejemplo, como dato la concentración de protones, y esto como se sabe que siempre va a ser el mismo valor, 1 por 10 a la menos 14, voy a poder obtener la concentración de OH. O al revés, supongamos que la concentración de hidróxido es dato, y puedo entonces calcular la concentración de protones porque como voy a tener la concentración de hidróxidos y el caso W siempre va a ser dato, voy a poder calcular la concentración de protones. Cualquiera de las dos formas va a poder determinar sin ninguna dificultad el valor. ¿Sí? De aquí salen varias cosas muy buenas porque vamos a ver, creo que en la que sigue, no estoy seguro, sí. Claro, hidroxi, ya lo hicimos eso. Aquí está. Entonces ahora nos vamos a lo que es la medición. Medición de la acidez. Entonces, la medición de la acidez tiene relación con lo que hicimos recién. ¿Por qué razón? Porque ya hicimos nosotros la hidrólisis del agua, sabemos la relación entonces que hay entre las concentraciones de hidrógeno y de hidróxido y de protones, y eso igual a una constante, K sub W. Entonces, nos dimos cuenta, mejor lo anoto, que el K sub W es igual a 1 por 10 elevado a menos 14. En general, eh, desde el punto de vista de lo que es el orden de magnitud, al ser humano le cuesta entender más allá del -1, -2, -14, le cuesta imaginarse al ser humano qué significa -14, porque es un número muy grande. De hecho, si uno lo piensa, 1.000.000 de lo que sea tiene 6 ceros. Aquí estamos hablando de 14 ceros. Entonces, desde el punto de vista mental, como que genera harto conflicto. Entonces, ¿qué se hace cuando se tiene números muy pequeños como estos? Se trabaja o se intenta llevar a números que sean asociados a algo más entendible. Entonces lo que se hace es trabajar con escalas logarítmicas. Algo parecido también pasa con lo que es las escalas de ruido y vibraciones también. Se trabaja con escalas logarítmicas porque además las diferencias que hay entre un punto y otro son muy grandes. Entonces, mejor se trabaja con el concepto de un logaritmo. El logaritmo negativo nos permite transformar unidades que son muy pequeñas en números más digeribles. Entonces, desde el punto de vista de tipo práctico, se establece en forma arbitraria que es mejor trabajar con números enteros y para eso entonces se trabaja con escalas logarítmicas. Y define entonces el valor de pH, o en realidad pH, que se define como menos logaritmo de la concentración de protones. Eso es, por definición, eh, pH. pH es una unidad, entonces, propuesta también por el año 1900 como una medida práctica para poder entender el concepto de la acidez. En vez de trabajarlo con números tan poco digeribles desde el punto de vista de orden de magnitud, se decidió definir una escala para esto y se estableció como lo mejor una escala logarítmica. Y a eso se le llamó pH. O sea, el pH se define como menos log de la concentración de protones. ¿Y por qué menos log? Porque hay que mirar hacia arriba. Pues si vemos hacia arriba, esto nos da la menos 14. Entonces, la forma de que esto no nos dé negativo, le ponemos entonces el negativo delante. Esa es la razón por qué es menos log de la concentración. Luego entonces, que si yo, por ejemplo, tomo también desde el punto de vista de lo que es lo arbitrario y por lo que es la convención, se establece que una solución va a tener pH neutro si es igual a 7. Esto se entiende que es de pH neutro.
Neutro, ¿qué significa? Que no es ni ácido, perdón, que no es ni ácido ni base. Se va a entender también que el pH, si por ejemplo es mayor a 7, entonces se va a entender que es básica, una solución básica. Solución básica. Y puedo deducir entonces usted también que el pH, si es menor a 7, va a ser una solución ácida. Solución ácida. Esto, por supuesto, que va acompañado de las concentraciones. Pues concentración de protones, ya habíamos dicho entonces que si es 7, aquí estamos hablando de una concentración mayor a 1 por 10 elevado a menos 7. Aquí en el caso, perdón, aquí en este tendría que ser acá. No, me equivoqué, en este tendría que ser donde están los ácidos. Acá abajo tendría que ser, claro. Donde están los ácidos, para no confundirnos con la tablita, sería aquí 1 por 10 elevado a menos 7. Exacto. Y cuando es básica, aquí tendría que ser, por supuesto, eh, cuando es mayor. Cuando es mayor que esto. Y ahora cuando es menor, que sería el caso de las básicas, cuando es menor por 1 por 10 elevado a menos 7. Y en el caso en que sean neutras, tendría que ser igual a 1 por 10 elevado a menos 7. Ahí están un poco las relaciones que hay entre los pH y las concentraciones. Entonces, si yo le saco el menos logaritmo a la concentración de protones neutro, por ejemplo, eso me va a dar 7. Si yo le saco menos log de 1 por 10, o sea, lo anoto mejor aquí, menos log de 1 por 10 elevado a menos 7, le aplico el menos log de eso, el pH va a ser igual a 7. Eso es. Y si aplico lo mismo, de ahí deduzco entonces que si es mayor a 7 el pH, significa que es básico. Si es menor a 7, significa que es ácido. Y así podemos definir entonces las diferencias ahora desde un punto de vista más analítico. Ya no nos quedamos con esta sensación de tomo agua y la siento un poco ácida. Seguramente es porque estuvo mucho tiempo ahí el agua. El agua, por supuesto, que cuando queda ahí al aire libre, algo de dióxido de carbono absorbe y se transforma en un ácido carbónico. Bueno, el principio de la lluvia ácida es justamente ese, pues, dióxido de carbono, que combinado con el agua acidifica lo que es la humedad y produce el efecto de lluvia ácida. Bueno, en un vaso también puede ocurrir lo mismo. Si pasa mucho tiempo el agua, se acumula por ahí el dióxido de carbono y el agua se siente un poco más ácida. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de acidez desde el punto de vista de lo empírico, de lo que yo voy percibiendo por mis 5 sentidos, pero esto no, pues esto ya es más analítico. Yo puedo meter números y puedo determinar si es ácido, base o es neutro. Eso desde el punto de vista ahora analítico. O sea, ahí ya tenemos otro ejemplo, o no ejemplo, sino que un adelanto más de cómo ir ahora midiendo los ácidos. Veamos ahora qué ocurre cuando estamos en presencia de ácidos fuertes, que es lo más rápido y sencillo trabajar con ácidos fuertes. El problema es cuando estamos con ácidos débiles. Pero con ácidos fuertes, la verdad que es bastante sencillo. Supongamos que se pide calcular eh, la concentración de, de un ácido, cualquier ácido, que tiene cierta concentración, y se les pide calcular a ustedes el pH. Entonces ahí lo único que hay que hacer es determinar si la concentración es dato. Estamos diciendo que la concentración de protones es un dato, supongamos 0,1, es parte de los datos. ¿Y cómo calculo el pH? El pH va a estar calculado como menos log de la concentración de protones, que en este caso es 0,1. Y ese sería el valor del pH. Luego, si me piden calcular el pOH,
aquí hay que recordar que pH, o que mejor desde acá, mejor para entenderlo, concentración de protones por concentración de OH, si se recuerdan, eso era 1 por 10 elevado a menos 14. Entonces, si yo le aplico el menos log a esto, voy a llegar a la conclusión de que me va a quedar, como está multiplicado, me va a quedar pH más pOH igual 14. O sea, con esa ecuación voy a poder calcular el pOH a partir de un pH ya calculado. Entonces le resto de 14 y voy a poder obtener el valor del pOH asociado a ese pH. Entonces, a ver si alguien puede calcular. No tengo un calculador aquí, pero es 1, ¿no? A ver si lo hacemos acá. 1 partido por día a la menos 1. Esto sería 1, ¿no? El menos log de 0,1 debe ser 0,1, porque es 10 a la menos 1. Sí, por 0,1 igual. 1, profe. 1, ¿cierto? Gracias, muchas gracias, Félix. Claro, 1. Entonces, si el pH es 1, yo puedo saber inmediatamente cuánto vale el pOH. pOH sería igual a 13. ¿De cómo? Con la ecuación de acá. Como ya sé cuánto vale el pH, ese pH vale 1, despejo y obtengo el pOH, que sería 14 menos 1. Y eso da 13. Entonces, por anga, por manga, voy a poder agarrar el tema. Si tengo todos los datos para calcular pOH, calculo el pH por la resta de esto. ¿Esta ecuación siempre se va a cumplir? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esta es una constante. Esta es la constante. La constante de que la concentración de protones por la concentración de hidróxido es 1 por 10 elevado a menos 14. Que en palabras sencillas se puede traducir en pH más pOH es igual a 14. Entonces, de tal manera que nos va a permitir calcular, insisto, partiendo desde una concentración de OH, desde una concentración de OH, voy a poder calcular el pOH. Y con el pOH voy a poder calcular el pH. Y con el pH, si quisiera, podría calcular la concentración de protones. Sería un camino largo porque en realidad de aquí también me podría ir a través de la constante K sub W, K sub water, podría calcular inmediatamente la concentración de protones. ¿Por qué? Porque esta es dato. Es dato. Entonces, eso vendrían siendo como los caminos para poder avanzar a calcular pH o pOH a partir de concentración de protones o a partir de concentración de hidróxidos. Entonces, eso solamente ocurre para el caso de ácidos y bases fuertes. Luego, ¿cómo me doy cuenta que estoy en presencia de un ácido fuerte, una base fuerte? Por los datos. ¿Y cómo es eso? Bueno, si en el ejercicio o en el contexto en que se esté haciendo el cálculo, lo que sea, no es dato la constante K sub A o la constante K sub P, significa entonces que la disociación corre en un 100% y es un ácido fuerte. Cuando en el ejercicio se entrega una constante, eso le está soplando, que es un ácido débil, y eso significa que no se disocia todo en un 100%. Y ahí tenemos que hacer cálculos para determinar cuánto es lo que se disocia, tal como lo hicimos en equilibrio químico, tal como lo hicimos en equilibrio asociado al iónico, en donde calculamos el S, y el S tenía que ver con lo que no alcanzó a disolverse o no se alcanzó a reaccionar. Y en el caso del equilibrio hablábamos del R, lo que no alcanzó también a reaccionar. Ese sería un caso de ácido débil. Entonces, esto, como les digo, sencillito porque aparece la concentración. Si no hay constante, eso ya le está soplando que es base fuerte. Así que ahí lo único que hay que hacer es calcular menos log de la concentración y sería todo. No hay nada más que hacer ahí. Entonces, ahora avanzamos con
lo que es un poco más complejo, que tiene que ver con los ácidos débiles o bases débiles. Entonces aquí vamos a poner como ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser un HF. El HF es ácido fluorídico. Ahí tendríamos el flúor. Lo disocio y este me quedaría en protones más la base, el anión, perdón, que sería negativo. Esto, por supuesto, estarían en fase acuosa. Este sería fase acuosa y este también sería en fase acuosa. Ahí tendríamos los dos. Entonces, la constante tendríamos que hacerla y que estaría dado por K sub A. ¿Por qué no pongo K sub B? Porque es ácido, porque es un ácido, HF, entonces no puede ser K sub B. Si fuera, por ejemplo, hidróxido de sodio, NaOH, ahí tendría que poner K sub B. Entonces, en este caso, aquí seguramente el dato es K sub A. Y vamos a suponer que el K sub A es dato. Entonces, aquí lo que uno hace es plantear la constante de equilibrio, que en este caso es K sub A. ¿Cómo se calcula? Concentración de los productos, que serían los protones, elevado a su coeficiente, que en este caso es 1, porque está igualada, si se dan cuenta, hay carga positiva más negativa 0, y al otro lado 0, así que está igualado. Y aquí sería concentración del fluoruro, y ahora dividido por la concentración, recuerden que ahora sí participa el ácido, el HF, nótense que estamos en la misma fase, no es un equilibrio heterogéneo, así que participa, o sea, tiene que estar incorporado abajo. Y ahí tendríamos ya la expresión de la constante K sub A. ¿Qué sigue a continuación? Vamos a asumir, por supuesto, aquí vamos, en supuesto, vamos a asumir que lo único que se conoce es la concentración inicial de HF. HF es dato. O sea, este es un dato. Aquí vamos a poner los datos para que nos quede súper claro qué es lo que se entregan en este tipo de ejercicio. Entonces, K sub A es un dato, en caso la concentración de HF también es un dato. Entonces, yo puedo ir marcando cuáles son los datos aquí. Este sería un dato, este sería un dato, los que están ahí. ¿Cuáles serían las incógnitas entonces? Las incógnitas serían estos, los que están en la parte superior, los productos. No tengo idea cuánto sale de cada uno. Entonces, tendríamos que... ¿sí? Ah, hay alguien que se está moviendo. Ya. Pero igual, amor, Eh, sí, Matías, no hay problema. Ahí sí. Ya, entonces aquí avanzamos. Voy a poner acá. Sería el balance por algoritmo. En este caso sería la concentración al equilibrio de protones. Va a ser igual a la concentración inicial. Fíjense que dentro de los datos que tenemos acá no hay datos de concentración inicial de protones, así que sería 0. Entonces pongo R. ¿Por qué? Porque no hay concentración inicial de protones. Recuerden que el algoritmo no cambia. Concentración de equilibrio es igual a concentración inicial más sigma R. Lo que me eché al bolsillo fue esto, porque no hay concentración inicial de protones. Entonces solamente me quedo con el sigma R. Y dado que es producto, por eso es más R, ¿vale? Porque se está formando. Lo mismo hago, la historia es la misma, con la concentración de equilibrio del fluoruro, y también sería S, porque no hay concentración inicial. Y avanzo con la concentración de HF, que sí tenemos ahora datos. Entonces aquí sí, esto tiene datos, en este caso, vamos a ponerle entonces un valor 0,5 para que no quede en el aire esto. Ahí sí, es un dato, 0,5 es dato, ¿sí? No, es un dato entregado por el ejercicio. 0,5 y, y el sigma R, pues que como es reactante, entonces sería menos R, menos R. Y nada más, pues lo único que queda ahora es reemplazar los datos en la expresión que tenemos acá. Le vamos a poner ecuación 1, en esta ecuación 1, y reemplazamos todas estas que están acá, todos estos datos que están abajo.
Y ahí la constante tendríamos que resolver entonces cuánto vale R. Y cuando resuelva cuánto vale R, vendría siendo esta, le voy a poder sacar el menos log a esa concentración. ¿Por qué? Porque aquí está definido que la concentración de protones, perdón, es igual a R. La concentración de protones es igual a R. Entonces, vamos a dejarlo expresado. Nos va a quedar constante HF 7 a la menos 4. 7 a la menos 4. Ese es el dato. Entonces nos va a quedar, voy a avanzar desde aquí hasta acá, en donde voy a reemplazar los datos. Eso solamente es lo que voy a hacer. Entonces voy a poner 7 por 10 elevado a menos 4, dato, ese no se calcula, por eso dice ahí dato. Así que no perderse con eso. Ese es un dato. El 7 por 10 elevado a menos 4 un dato que es característico del ácido débil. Y de hecho, por eso me estoy dando cuenta, por eso estoy haciendo esta disociación, porque si hay una constante significa que no reacciona todo, entonces hay que calcular qué es lo que no reaccionó. O sea, hay que calcular el R. O sea, hay que utilizar el algoritmo de balance. ¿Por qué? Porque hay un K. Entonces ahí con mayor razón me doy cuenta que el K es un dato. Entonces, reemplazo, voy aquí, voy ahí, es igual, ahora voy ahí, concentración de protones, lo tengo acá, en este caso es R. Luego voy aquí, concentración de fluoruro sería R. Voy a poner al tiro R cuadrado porque es R por R cuadrado, dividido por la concentración de HF, que sería 0,5 menos R. Y ahí estaríamos, no hay nada más que hacer, ahí tendríamos que despejar cuánto es el valor que toma R y nos daría el valor de la concentración correspondiente. Habría que resolver esto, la ecuación cuadrática, y determinar el valor de R. Es lo mismo que hemos hecho, insisto, tanto en equilibrio químico como en equilibrio iónico. Lo hicimos para calcular el R, cuando teníamos equilibrio químico, y lo hicimos también incluso para, en algunos casos teníamos equilibrios, pero en sistemas gaseosos con los casos P. Ahora lo mismo hacemos, se repite exactamente igual, calcado, pero con ácidos. Y esto lo vamos a tener para ácido como para base. Aquí yo solamente puse el ejemplo de, de los ácidos, pero podríamos tener también una base que habría que disociarla como la que disocié yo. Y las únicas diferencias que podrían haber es que, por ejemplo, se entregue la concentración inicial de protones. Esa podría ser una diferencia. Supongamos que la concentración inicial fuera 0,01. Entonces, en la concentración inicial de protones ya no podría poner R, sino que sería 0,01 más R, en este caso. Pero no es el caso, porque aquí dijimos que no había concentración inicial de ninguno de los productos, solamente teníamos concentración inicial del HF. Entonces, resolviendo para R, nos va a dar un valor y nos va a permitir calcular el pH. El pH va a ser igual a menos log del R que salga del cálculo. Y ese vendría siendo el pH. Y si nos piden calcular el pOH, habría que restárselo de 4. Eso sería más o menos la diferencia. ¿Sí? Sí, si ahí hay alguna duda o consulta respecto a eso. Parece que no. Ok, entonces ahora vemos, aquí podemos ver algo que también es interesante revisar, que corresponde al tampón. Sí, tampón, sí, tampón. El tampón es un mecanismo que permite a través de ciertos sistemas mantener el pH. De hecho, nuestro organismo está constantemente en esa lucha, manteniendo el equilibrio.
Y ese equilibrio se puede alterar y por supuesto que a nosotros nos puede afectar bastante. Ahora, igual, claro, si yo tengo por acá un cuerpo humano, sí, lo dibujo, en en algunos sectores el pH es más alto. O sea, me refiero que en otros sectores más bajos. O sea, en sectores como por ejemplo en el estómago, ahí tenemos concentraciones más bien ácidas, pHs ácidos. Pero en todo lo que tiene que ver con nuestro recorrido en la sangre, para poder transportar el oxígeno tan necesario para tener energía, para poder hacer la transformación a los ATP y poder hacer nuestras actividades, la sangre tiene que tener un pH, pero un pH más bien alto, eso significa más básico. Lo contrario no puede transportar el oxígeno. Y, y bueno, este pH se ve alterado, por ejemplo, cuando las personas trabajan sobre los 3000 metros. Y se produce algo que se conoce como alcalosis o hipocapnia, que tiene que ver con que la persona cuando empieza a ascender, como hay menos cantidad de oxígeno disponible en las alturas, en la altura geográfica me refiero, no a la altura de subir una escalerita por ahí, sino que altura geográfica, eh, tenemos poca disponibilidad de oxígeno y esto significa que nos cuesta respirar. En lo concreto, me cuesta respirar en altitud. Entonces, al tener esa dificultad en la parte de arriba, comienzo yo a acelerar mi sistema ventilatorio y comienzo a aumentar entonces la frecuencia respiratoria y esto hace que comience, como se dice por ahí, me comienzo a hiperventilar. Y esa hiperventilación produce una disminución, o sea, por un lado trato de capturar más oxígeno porque no hay, entonces empiezo a respirar más rápido y eso genera una hiperventilación que es nociva porque eso reduce inmediatamente el pH en la sangre y se produce ahí un circuito, un círculo no virtuoso en donde por un lado disminuye la concentración de CO2 y eso altera el pH y al alterar el pH, como dije que era importante el pH para el transporte de oxígeno, empieza a transportar menos oxígeno. Entonces se produce ahí justamente un círculo no virtuoso y la persona eh, comienza a generar la hipoxia. Y que muchas veces la única forma de resolverlo es bajándolo. No hay otro, porque ya su sistema no le está dando el ancho. No le está dando el ancho por lo que le estoy explicando. Porque el sistema lo que está haciendo es que, como no tiene oxígeno para producir el ATP para todas sus actividades que está haciendo arriba, ¿sí? Empieza a hiperventilar, empieza a aumentar la frecuencia. Al aumentar la frecuencia cardíaca, disminuye notablemente la concentración, la cantidad de CO2. Y esa cantidad de CO2 lo que hace es que afecta el pH. El pH de la sangre se hace más ácido. Y como se hace más ácido, empieza a transportar menos oxígeno. Y como transporta menos oxígeno, entonces va a tener problemas de hipoxia y eso se traduce en falta de oxígeno para la producción de ATP y puede quedar colapsado por ahí. Va a necesitar aire disponible, oxígeno disponible cercano para lograr tener nuevamente esta actividad o esta respiración normal. Entonces, algunos logran compensarlos arriba y otros necesariamente los tienen que bajar. No les queda otra alternativa. Bueno, ¿eso de dónde se explica? Del tampón. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo desde, primero explicándolo de dónde viene la concentración. Primero vamos a considerar el mismo ácido, supongamos que sea un ácido ahora, un HA, y que se disocia, por supuesto, en protones más la base. ¿Sí? Se supone que esto está en sistema acuoso. Entonces ahora el objetivo nuestro es calcular el pH, ¿sí? El pH de este ácido.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es entender que esto hay que dejarlo expresado en términos de K sub A. Entonces, K sub A, si lo vemos como siempre, va a ser la concentración de protones por la concentración de AC menos partido por la concentración de HA. Hasta ahí ninguna novedad porque es lo mismo que hemos estado viendo anteriormente. Ahora, la idea es despejar la concentración de protones, porque queremos calcular el pH. Entonces, por eso despejo concentración de protones. Y la concentración de protones es K sub A, ¿sí? Por la concentración de HA. Lo único que estoy haciendo es multiplicar ese con este, ¿sí? Y ahora eso lo divido por la concentración de A, concentración de A menos. Lo único que hice acá fue despejar de esta ecuación el H, ¿sí? La concentración H. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero calcular el pH, solamente por eso. Entonces, el objetivo, la meta es calcular pH. Para eso entonces despejé la concentración de protones, porque después a esta concentración le pongo menos log de esta concentración y ahí obtengo el pH. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicarle entonces el menos log para calcular el pH. Entonces, por este lado, si calculo el pH, me va a quedar menos log de la concentración de protones, que es lo que está ahí, y va a ser igual a menos log de la concentración de K sub A, ¿sí? Y aquí, como se trata de que están multiplicados acá, ¿sí? Se me van siguiendo con este, puedo trabajarlo entonces como la suma ahí. Entonces, por propiedad de logaritmo, sí, eso quiero decir, por propiedad de logaritmo voy a tener menos log de la concentración de HA por la concentración de A. Ahí está. Esto es por propiedad de logaritmo. Voy a tener que borrar la parte de arriba para poder avanzar con lo último que queda. Vendría siendo el remate final. Ya, entonces como tengo esa expresión, ¿No le salía, profe, más fácil poner menos log de caso A y todo eso en paréntesis y ahí se introducía todo en el logaritmo? claro, exactamente, pero lo que quiero justamente llegar es llegar a determinar que esta porción que tenemos acá, la inicial, esta, esa es igual a pH. Esa es igual a pH. Esta porción que está acá se conoce como P sub K. Por eso hice ese cambio, por eso hice ese artilugio. Ahí las separé, porque a propósito las quería separar. ¿Para qué? Para que me quede esta parte de acá. Y si nos damos cuenta, corresponde al ácido y la base conjugada. Ácido y base conjugada. Ahora, para que nos quede como una suma, y no nos quede tan feo con una resta aquí, el menos log, me estoy refiriendo a este, por propiedad de logaritmo, si yo invierto el de arriba con el de abajo, o sea, cambio el CA para arriba y el CHA lo cambio para abajo, voy a poder transformar este signo menos en signo más. Entonces me va a quedar más log, esto también propiedad del logaritmo, me va a quedar arriba concentración de A menos, partido por la concentración de HA. Ahí estaría. Eso está todo dentro del argumento del logaritmo, ¿sí? Ahí estaría. Ya, entonces, como ya tengo armado esto, nótese ahora lo siguiente. Esta expresión que acabo de hacer es la que permite calcular pH para ácidos débiles, en donde se conoce la constante y identifico claramente cuáles son las concentraciones de interés, que son las que nos dan a dar o nos van a delimitar eh, cuál es el valor del pH. Que en este caso sería importante saber entonces cuál es cuál. En este rato, en este caso, en este ejercicio, tendríamos en la parte de arriba la sal, abajo tendríamos el ácido, de acuerdo a este desarrollo, pero podría ser en otros casos eh, al revés si es que aquí pongo el signo menos. Pero en general, los tampones siempre lo van a encontrar con signo más
Si está con signo más, entonces arriba va a ir la base y abajo el ácido. Si está con signo menos, que hay algunos exóticos que trabajan con signos menos, va a estar invertido por propiedad del logaritmo. Pero lo normal, insisto, lo normal es que uno lo vea de esta manera con un signo más. Entonces, ahora retomo lo que estábamos hablando de las personas que trabajan en altitud. Entonces, en esos casos, eh, el sistema regulador del pH en el organismo está dado por el ácido, por el bicarbonato, ácido carbónico, y ahí tenemos por un lado el CO2, que estaría aportado por acá abajo, que decíamos el que está acidificando, disminuye, dijimos que disminuía notablemente el CO2. Y acá arriba está una porción de bicarbonato. Entonces, como disminuye esto hace que el pH también disminuya. Y como disminuye el pH, hay conflictos serios en el transporte del oxígeno en la sangre porque el pH disminuye. La sangre transporta bien oxígeno en la medida que el pH es más básico que ácido. Entonces, si yo empiezo a hiperventilar, comienzo a disminuir la cantidad de dióxido de carbono, que representa la parte ácida, lo que les decía yo, cuando uno pone el agua, la deja por mucho tiempo, se acidifica, provocado por el dióxido de carbono. Exactamente aquí lo mismo. Entonces se produce una acidez no deseada que genera conflicto en el transporte del oxígeno en la sangre. Algo muy interesante que se publicó hace muy poquito es que los bolivianos, por ejemplo, tienen una propiedad que los hace distintos a los chilenos, por supuesto, en su alimentación en altitud, porque ellos tienen un sistema que pasa a los bolivianos más, seguramente por el tiempo que viven allá arriba, en poder compensar esta disminución de CO2 a través de una generación de bicarbonato que el resto de los mortales no lo tiene. O sea, nuestro organismo no genera eh, el bicarbonato en forma natural para combatir la disminución del CO2. Pero el boliviano sí. El boliviano genera una cantidad de bicarbonato para evitar esta acidez en la sangre. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y te dirán, bueno, ¿de qué sirve? Sirve de mucho porque empieza a compensar. Pues. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como este está disminuyendo, está aumentando, esto finalmente hace que el pH no disminuya. El pH para ellos se va a mantener en un pH más bien de tipo básico, que les permite mantener siempre un constante flujo de oxígeno en la sangre y les permite entonces generar ATP sin ningún tipo de problema. Y por eso sus rendimientos son mayores, por una cuestión más bien tipo fisiológica, normal de ellos, de generar más bicarbonato que personas normales. ¿Sí? Bueno, todo esto se explica a través de estos tampones. El tampón lo que hace es justamente ir compensando cambios importantes en el pH y lo hace a través del sistema tampón. Y se puede Profe, justamente comparar, ¿sí? cuando yo estuve allá en Calama, bueno, encontré una gran cantidad de bolivianos y ellos consumen hojas de coca, ¿Ya? lo cual hace, como usted dice, compensa lo que, para así decirlo, no se apunan. Cuando yo subía a Calama no me apuné, ya tenía preparado físicamente para subir. Entonces, ellos igual consumen eso para no apunarse, consumen esa hoja de coca. Mm. Sí, no sé si tendrá algún fundamento asidero científico eso, pero supongo que en algo debe ayudar. En algo debe ayudar, sin duda. Sí. A mí me da la impresión que puede estar porque el consumir estas hojitas de coca significa que usted no está consumiendo otro alimento y eso hace que todo lo que está utilizando usted para la digestión ya no está utilizando, porque el ATP se ocupa para todo, incluso para la digestión. Entonces, si consume usted menos ATP, va a tener menos probabilidades de apunarse, porque
va a estar todo el poquito oxígeno que usted es capaz de capturar, lo va a ocupar en su actividad y no en digestión. Por eso se recomienda comer poquito y hacer Sí, poca actividad, es caminar verdad. lentito, todo termina bonito. Dormir Sí, solito, por ejemplo, también ayuda, porque si no, imagínense. Pero eso está dado con la actividad de la demanda al ATP, toda la demanda al ATP. En la medida que uno demande ATP, la probabilidad que entre en un estado de hipoxia es alto, porque está requiriendo oxígeno, y el oxígeno hay poco, tiene poca disponibilidad de oxígeno. incluso, profesor, como cuando yo estuve allá, hay un paso fronterizo que está ahí en San Pedro de Atacama, que es el Paso Jama, y la gente que viene de Argentina, por así decirlo, ya sea de Trujillo, Salta, y que vienen hacia Calama, que queda más cerca, ellos paran en el Paso Jama y ahí mismo le dan hoja de coca para que consuman, porque el nivel de altura que están ellos son 2.400 sobre el nivel del mar. Entonces, no se acostumbran mucho a estar sobre ese nivel del mar. Entonces, ahí Sí, los paran, le dan hoja de coca para que no se apunen. sí, O sea, yo no tengo la teoría científica que es lo que hace la hoja de coca. No sabría decir si te acelera o no sabría decirlo, no tengo la base científica, pero sí sé que cuando uno va subiendo a diferentes lados, por así decirlo, le dan una hoja de coca para que no se apune. sí, un saquito de coca, claro, sí. Bueno, de hecho los futbolistas tienen que... No un saco, sino que una hojita nomás. No, sí, por saquito me refiero, bolsita, bolsita. No, por ejemplo, los que juegan, los de fútbol tienen que estar tiempo antes justamente para la aclimatación. Pues no es que si juegan hoy día, llegan hoy día a jugar, tienen que estar ahí su tiempo. Los mismos que suben también los Alpes, por ejemplo, tienen que estar a veces aclimatando un mes para poder pegarse el ascenso final. No es sencillo hacer esta aclimatación, un proceso lento, muy lento. Ok, entonces, aquí cuál sería la tarea. La tarea es que tenemos los datos, porque ¿cuáles son los datos? El K sub A va a ser dato. ¿Y cómo calculo el P sub K? Menos log de K sub A. Así que esto ya nos estaría dando un valor. Esta concentración y esta concentración son dadas. Se va a decir en el ejercicio, hay una concentración, por ejemplo, de sodio 0,2 y hay una concentración de acetato 0,2, 0,4, y ahí reemplazo. Entonces sería 0,4, 0,2, este es el valor de K sub A y ahí le da la concentración de protones. Ese es el tipo de ejercicio que se puede hacer con esto del tampón. Y vamos a quedar hasta acá porque en realidad no hay mucho que podamos desarrollar en este poquito tiempo que queda, porque si no vamos a quedar a mitad de camino con el ejercicio, porque son bastante más extensos que los otros que hemos visto. Entonces, hasta el momento tendríamos del orden de cuatro tareas que estarían asociadas a esta temática, para que también tengan el tiempo para poder resolverlas rápido, ¿vale? Ok, entonces, en síntesis, nos vemos el próximo miércoles para la entrega de resultados ahí personalizado uno a uno, un planilla en mano y ahí podemos ver todas sus notitas. Ya, eso mismo le iba a preguntar. El Claro, próximo miércoles iba a haber. sí, sí. Ya, Y respondo a mi pregunta antes. ahí nos vamos uno a uno. Entonces, vemos. Eh, Profe, aquí Fabián. Lo espero para el 1-1. Sí, por supuesto, no hay problema. Profe, consulta, la tarea que viene ahora es para el equipo 3 y 4 si no me equivoco. Tal cual, sí. ¿Esta sería la última tarea en el semestre o queda algo más? No, pues ya no hay más. ¿Quieres seguir? No, no hay más, po. No, pues, por eso mismo le pregunto. Claro, hasta ahí no llegamos. Se acabó, se acabó, se acabó. Sí. Ya, ya, profe, Y con eso ya podríamos calcular lo de ustedes. ya, ya, ¿Vale? profe, muchas gracias. Ok. Entonces, ahora sí, bueno, los que eventualmente ya tengan su nota, porque hay varios que van a tener su nota ya el miércoles,
y les da el promedio justo con el que calcularon, no es necesario que se hagan presentes, porque si ya tienen su nota y les calza exactamente con lo que está publicado, perfectamente pueden darse de baja automáticamente y no asistir a la clase. Pero los que sus cálculos no cuadran con lo que yo publiqué, me refiero a su nota final, pueden venir y podemos revisar uno a uno su evaluación. Así que eso cuenten con ello. ¿Ok? Perfecto. Sí, Ya, profesor. profe. Buenas noches, que esté bien, gracias. Ok. Ahora sí, entonces me despido oficialmente de todas y todos, porque a lo mejor sí, no nos vemos, porque a lo mejor algunos dicen, no, ya estoy listo. Ok, nos vemos. Que Chao, estén profe, que esté bien. bien. Chao.